hacer la paz con nuestro barro, que no es otra cosa, ser consciente de que separado de Dios, nada podrás hacer. Hoy quiero hablar acerca de la lucha para alcanzar esta paz. Como bien hablé en el día de ayer, algunos de nosotros, muy pocos, voluntariamente haremos paz con nuestra fragilidad. La gran mayoría va a necesitar ser iluminado, persuadido y convencido de esta verdad. Y una de las formas que el Espíritu Santo tiene para persuadirte y darte convicción de que separado de Dios nada puedes hacer es la crisis. Hoy quiero utilizar el verso en el libro de los Romanos, capítulo 9, verso 20, donde habla acerca de esta lucha entre el barro y su hacedor. Cuando declara, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y ahí lo dejo. Todo lo que quiero que ponga su mirada y contemple, mire el conflicto. Este verso da mejor testimonio de nuestra realidad y cómo nos relacionamos con el Señor. Por eso es que muchos de nosotros inevitablemente tenemos que ser quebrantados. Muchos de nosotros el Espíritu Santo permitirá que tomemos decisiones para que veamos el fruto de nuestras decisiones. Y algunos de nosotros inevitablemente terminaremos en contienda y en combate y en lucha contra este gran Dios, el cual ya usted sabe quién va a prevalecer en esa lucha al final, para poder lograr establecer esta realidad. Separado de Él, nada puedes hacer. Todo hombre y toda mujer de Dios que aspire a alcanzar lo mejor de Dios, inevitablemente esta controversia le espera. Solamente medite en Jacob, un hombre con grandes promesas de Dios, pero ninguna de esas promesas se podían desatar en su vida hasta que Dios no estuviera seguro de debilitar y liberar en él toda superpotencia que había en él mismo, o sea, todo sentido de autosuficiencia. Porque vuelvo y le digo, mientras usted descanse en sus propios recursos, usted será su peor enemigo. Por eso el día que Dios lo libera, fue el día que Dios lo discapacitó. Si usted conoce el relato, cuando el ángel de Jehová se le aparece y entra en este proceso transformativo, donde Dios le cambia la identidad, y el cambio de identidad no es otra cosa que el cambio de nombre. Recuerde que Jacob era significativo porque daba testimonio del proceder, del carácter, de lo que había en el corazón de este hombre. Su reputación era embaucador. Y ahora Dios pretendía mutarlo en otro hombre para que heredara las promesas, y eso significaba un cambio de nombre, un cambio de identidad de Jacob a Israel, príncipe de Dios. Esa transición de embaucador a ser príncipe de Dios le costó un combate. Había riesgo por todas partes, su hermano Esaú venía de camino hacia él. Recuerde que muchos años atrás él le arrebató a su hermano su primogenitura.
Y Esaú en ninguna manera fue pasivo acerca de esa controversia. La Biblia declara que en su corazón él determinó lo siguiente: vendrán los días del luto de mi padre y entonces mataré a mi hermano. El día que estaba todo presto y listo para Esaú hacer dicha autojusticia ante su situación, la noche antes Dios se le revela a Jacob a través de la visita del ángel y empiezan un gran combate desde la noche hasta el amanecer. Es admirable el cómo usted puede leer un relato donde un hombre puede contender contra el mismo ángel del Señor. Habla de mucha potencia. Y aquí lo esencial es que para tú servir a Cristo, tu competencia tiene que venir de arriba. Por lo tanto, hay que agotarte tus recursos. Hay que dejarte en cero si fuera necesario. Perdón, será necesario dejarte en cero. Así que mientras Jacob batallaba contra el ángel, llegó el momento donde ya el sol salía y el ángel le ordena: suéltame, déjame ir, ya está rayando el alba. Y Jacob, dentro de todas sus limitaciones, que eran múltiples, tenía algo bueno: nunca dejaba ir nada sin arrebatar la bendición. Cuando le dice: no te suelto hasta que no me bendigas, ¿sabe cuál fue la bendición que el ángel le dio? Le dislocó el muslo, lo dejó discapacitado por el resto de su vida. Lo que le quedó de fuerza a Jacob fue para aferrarse al ángel y no soltarlo. Aún lisiado y con el muslo dislocado, no te suelto hasta que no me bendigas. Y entonces Dios procedió a cambiar su identidad. Y antes de cambiar su identidad, como todo manejo de crisis apropiado, le dijo: necesito primero que reconozcas tu problema. ¿Cuál es tu nombre? Jacob le contesta: mi nombre, el embaucador de mis hermanos, el embaucador de mi familia. Y Dios le dijo: ahora serás Israel, príncipe de Dios. El resto fue historia. Con esto lo que le quiero decir: cuando Dios venga a rescatarte, cuando Dios venga a establecer su orden en tu vida, cuando Dios venga a establecer que hagas la paz con tu barro, habrá crisis, habrá grande conflicto. Y no es con Satanás. Estoy hablando, usted y yo resistiremos dicho proceso. Por eso es que vengo a advertirle a que haga la paz con su barro para que pueda facilitar este proceso de auxilio de parte de Dios a tu vida. Este proceso transformativo no es nuevo. Otro hombre de Dios que le salió todavía más duro al Señor fue el propio Elías. ¿Cuántos recuerdan a Elías? Un hombre de Dios, el cual Dios utilizaba con grandes milagros, grandes señales, pero en su corazón había una prepotencia basada en una creencia, lo cual Dios tenía que extirpar. ¿Y qué mejor proceso para liberarlo de su propio enemigo que una crisis? Después que libera al pueblo del culto de Baal y de Acera, al día siguiente Jezabel le manda un telegrama diciéndole: te voy a mandar a cortar la cabeza. Oiga, mire qué interesante, un hombre que le hace frente a 450 profetas de Baal y a 450 profetas de Acera, les corta las cabezas, los tiras por el despañadero, ora a Dios y desciende fuego del cielo, el culto a Jehová es restaurado, y una mujercilla que le dice que le va a picar la cabeza, el tipo sale corriendo.
No le culpo, cualquier hombre sale corriendo si hay una mujer que detrás de él para picarle el cuello. Pero lo que quiero que observe y medite es, mire la crisis después de la crisis. Él pensó, ya todo está consumado, ya la obra está terminada, el culto está restaurado y ahora resulta que Dios le va a meter mano a él. En el momento más vulnerable de su vida, en el momento donde más frágil se encontraba. Y usted me va a decir a mí que Dios no está en control. Él sale corriendo. Y en su huida, lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3, dice la palabra, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo para consigo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Tiene todo el cuadro de una depresión clínica y una hospitalización de estabilización. Así que este es el primer San Juan Capestrano en la Biblia. Para que vea y entienda que aunque usted tenga a Dios, el tener a Dios no significa que puedes superar tus límites humanos. Sigue siendo barro. Dice que volviendo el ángel por segunda vez lo tocó. Recuerde, ya Elías está agotado en recursos. Ya Elías está sin fuerza. Ya Elías está en el estadio de mayor profundidad, que es una depresión. Todos los recursos se le agotaron. Ahora mire cómo él comienza a operar con los recursos que vienen de arriba. El ángel le tocó por segunda vez diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora Elías ya no está operando en sus recursos, está caminando en lo milagroso. Y cada vez que tú operes en lo milagroso, tu recurso proviene de arriba, tu dependencia viene del Señor. Lo cual lo que quiero persuadirte en esta noche, una vez que tú entres en esa visión, en esa experiencia, nunca vuelvas a salir de ahí. Ninguno de nosotros estamos diseñados para vivir independiente de Dios. Todo lo contrario, estás diseñado a vivir dependiente de Él. Y algunos de ustedes que lamentablemente han estado viviendo en esa intermitencia, se exponen a que Dios te deje al descubierto para persuadirte de lo que dije al principio: separado de Él, nada podrás hacer. No solamente Dios estabiliza al hombre sin recursos, ahora lo va a intervenir donde más difícil es permitir que Dios gobierne, en la vida del pensamiento de una persona. Mire el paradigma que Dios le destruye a Elías, porque la fuente de su depresión, te vas a dar cuenta, no fue la amenaza de muerte de parte de la mujer. En breve va a descubrir el secreto. Dice que he aquí, se metió Elías en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué tú haces aquí, Elías? Y él le respondió: escuchen, he sentido
un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y ahora escuche, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La crisis que Dios quería intervenir en Elías era un secreto bien guardado dentro de su alma. Este síndrome, yo soy el último de los mohicanos. Dios le dice, quiero que salgas fuera de la cueva, yo quiero mostrarte algo. Él salió. Y aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Recuerde, este es el hombre que está acostumbrado a ver a Dios mandando fuego del cielo, destruyendo enemigos, y ahora Dios se va a revelar en otra nueva dimensión. Dice que hubo tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. El viento que rompe montes, el terremoto que quiebra ciudades, el fuego que destruye naciones, no lo quebrantó el silbido apacible. Dios le está dando una cátedra, no me puedes limitar, no me puedes restringir a tus conceptos, apréndeme a conocerme. Algo similar vivió Job, que cuando usted comienza a meditar en el relato, la misma Biblia declara era hombre perfecto, recto, apartado del mal, temeroso de Dios. Inclusive Dios declara no hay hombre igual como Job, pero cuando termina su proceso, la venda le es quitada. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por lo tanto me humillo en polvo y en ceniza. Una vez hablé, 2 veces he hablado. Un cambio en la actitud. Y le dijo Jehová, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Dios, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La misma declaración. Ahora Dios le da otra respuesta. ¿Sabes qué? Vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, vas a hacer lo siguiente, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en lugar tuyo, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré, ahora escuche, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas nunca se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Se le acabó la crisis a Elías. Después de esta experiencia usted ve que el varón de Dios viene a ser arrestado y confrontado, y estando en la cima de una montaña, la guardia de la república y del imperio desciende, que el rey quiere verte. Y el profeta con extrema humildad, mire el cambio de actitud,
cuando iba a establecer el culto a Dios, Jehová, muestra a este pueblo que tú me has enviado, que yo soy tu siervo y que solamente Jehová es Dios. Y fuego del cielo descendía. Ahora la oración es, si yo fuera siervo de Jehová, que fuego del cielo te consuma con tus 50. Por poco le acaba el ejército al rey con ese fuego. Hasta que una tercera guardia, cuando vino, en vez de venir armados y retando al varón de Dios, vinieron temblorosos y con mucho respeto. Por favor, ten piedad de nuestras vidas, baja con nosotros, porque el rey quiere verte. Cuando más humildad Elías desplegó, más temible fue su ministerio. La Biblia dice, Elías era un hombre de Dios, sujeto a pasiones como las nuestras. Depresivo, hombre prepotente, hombre que podía ser su peor enemigo, pero lo que le salvó fue la actitud correcta. Cuando Dios le evidenció, tú no eres el único, ya yo hice provisión para perpetuar mi adoración, el hombre cayó en orden. Hizo la paz con su barro. Y usted me va a decir a mí que tú y yo estamos exentos de esta realidad. Hubo otro hombre en la Biblia que también tuvo que pasar por el mismo proceso. Su nombre, Naamán. Este era un hombre distinguido en su tierra, general de ejércitos, pero leproso, declara la Biblia. La lepra era una enfermedad degenerativa, era una enfermedad terminal. Lo grande de este relato es que la actitud pobre de Naamán era más peligrosa que la lepra que había en su cuerpo. Que me emociono cuando hablo de esto. En su desesperación, le es avisado por una sirvienta que hay un profeta en Israel que le puede sanar. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. La enfermedad es crisis de muerte para él. La solución, el remedio, muy sencillo. La solución que ofrece el varón de Dios saca a la luz lo peor que hay en el corazón de Naamán. Verso 11, Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, el mundo de las expectativas, saldrá el varón de Dios y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, en su mente él pensaba, yo necesito que este milagro reúna estos criterios. Yo necesito que el trato sea preferencial. Yo necesito que el trato sea extraordinario, que vaya en conforme a mi dignidad y a mi valía. Lo menos que se imaginaba es que el varón de Dios ni tan siquiera se iba a molestar en recibirlo y peor aún lo mandó a la charca más sucia en toda Israel.
Iglesia, así es Dios cuando nos quiere dar una lección y así es Dios cuando nos quiere salvar de nuestra ceguera. Naamán llega al hombre de Dios con una necesidad, pero la crisis saca a la luz otra condición peor que la lepra. La lepra la tenía en el alma. Esto es un hombre en condición de una enfermedad degenerativa y hasta en ese momento está poniendo condiciones. Dígame qué es peor, la lepra o la actitud. Y vuelvo y lo oriento, así hay muchos de nosotros. Dios quiere salvarte de ti mismo. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Se fue sin su sanidad. Gracias a Dios que habían unos escuderos allí con él, que lo lograron entrar en razón. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Iglesia, le tengo una revelación que compartir. Tú puedes protestar, tú puedes resistir al Señor. Inclusive como te leí al principio. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Yo no vengo a protestar ni a señalar tu protesta. Lo que vengo a señalar, aún con tu protesta, sométete. Si ve el ejemplo de Eliseo, protestó, resistió, pero al final se revocó. Mucha gente no hace cambios porque condicionan sus cambios a su estado de ánimo, al feeling, cómo me siento al respecto. ¿Recuerdan lo que le hablé anoche acerca de la revelación que Dios le dio a Pedro? Pedro, cuando eras joven, tú te ceñías e ibas a donde querías. Ahora, donde te voy a llevar, te van a llevar a donde tú no quieres. Con esto lo que le quiero decir, Dios puede comprender y tolerar nuestra protesta, nuestra queja, pero Dios se duele grandemente si no revisamos nuestra actitud. Naamán estuvo a punto de irse sin su milagro, pero se revisó. Lo cual me recuerda el episodio de Jesús y los 2 hijos. Cuando dijo, el padre de familia le dijo a cada uno de sus hijos: vete a mi lugar, vete a mi siembra. Y uno le dijo: padre, voy, y no fue. Y el otro le dijo: padre, no voy, pero el otro fue. ¿Quién cumplió la voluntad de su Padre Celestial? ¿El que dijo que iba o el que fue? Dios lo que está buscando es tu acto de obediencia, es lo que cambiará tu actitud. Con esto concluyo.
Naamán, dice la Biblia en el verso 15, volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Se llevó el milagro completito. Se llevó el milagro y se llevó el hacedor de milagro, y se lo llevó lejos, a Damasco. Inclusive le dijo a Eliseo, me disculpan cuando ande llevando al rey que adore a su Dios y me incline, porque de ahora en adelante yo no serviré a otro Dios sino a Jehová tu Dios. Con esto le invito a hacer la paz con su barro, pero va a haber una lucha. Ya yo sé y tú sabes quién va a prevalecer. Con esto lo que vengo a persuadirte es, hay gente que se la pasa toda la vida peleando con el Señor. Y usted tiene que medir lo que se llama contraste. Porque el Dios que usted le sirve es eterno y tú eres limitado. Te invito a no contender contra tu hacedor. Te invito a no contender contra tu alfarero. Te invito en esta noche a sujetarte, a someterte y a rendirte a Él. Por eso Hebreos 4, verso 15 declara, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál es la exhortación para en esta noche? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Personas que no tienen paz con su barro huyen de este mandato. Se van con su barro y se alejan de Dios. El problema de tú alejarte de Dios con tu barro significa que de barro te tornas en embarrao. Y en ningún momento yo vine a promulgar o a glorificar la conducta del embarrado. Lo que he venido a promulgar es, acércate con tu barro, porque la promesa del Señor para ti en esta noche es, acércate confiadamente, vas a alcanzar misericordia, vas a hallar gracia para tu socorro. ¿Cuántas veces tú no has venido a la casa de Dios dolido, sin fuerzas, avergonzado, y el acercarte, Dios te restituye? La unción te transforma, la presencia te revigoriza, la palabra te energiza. Necesitamos cambiar nuestra actitud. Por eso en esta noche te invito. No quiero que entres en contienda con el hacedor. Quiero que voluntariamente le des permiso. Señor, haz conmigo como tú quieras. Dejo de luchar contra ti. Hace varios días atrás estaba hablando con un pastor un hombre con una palabra extraordinaria, pero todo le está saliendo mal. Le va mal en su iglesia, le va mal en sus relaciones de familia, le va mal en sus negocios, le va mal en su salud, le va mal en sus finanzas, le va mal en sus proyecciones. ¿Y qué me pasa? ¿Qué está pasando con Dios y conmigo? ¿Podrá Satanás tener tanta prevalencia sobre mi vida cuando yo me estoy guardando, inmaculado para el Señor? ¿Lo hago de corazón puro?
y le decía, pastor, usted tiene todos los síntomas de un hombre que Dios está listo a catapultar a otra dimensión. Pero para llevarte a esa próxima dimensión necesita hacer morir todo lo que quede de ti. O sea, en otras palabras, mi lucha no es con tu llamado, mi lucha no es con lo que tú haces, mi lucha es, necesito entrar dentro de ti y transformarte. Porque mientras más tú crezcas en el Señor, te vas a dar cuenta, y con esto cierro, te vas a dar cuenta, los enemigos dejan de estar fuera de ti. Mientras más vas creciendo, tus enemigos están dentro de ti. Y si Dios te ama, te preserva, que tú no pases a esa próxima dimensión hasta que todos los enemigos dentro de ti queden subyugados. Porque si no, el catálogo de hombres con llamado de Dios es innumerable, de que comenzaron la carrera, pero no terminaron la carrera. Porque nuestro llamado no es comenzar, sino poder terminar. Por eso en esta noche le invito a hacer la paz con tu barro. Por eso en esta noche no quiero que el barro le proteste a su alfarero. ¿Por qué me haces así? Y si usted realmente quiere respuesta, es que si Dios lo quiere hacer así, es porque así te conviene. Por lo tanto, en esta noche le invito a que reflexione y medite, Señor, en estas áreas que te he estado resistiendo, en estas áreas que no he permitido que tú seas Dios, en estas áreas donde todavía estoy superdotado de mí, te las entrego voluntariamente. No voy a contender contigo, me someto y me humillo delante de ti. Dame un corazón nuevo, dame un espíritu recto para poder servirte en espíritu y en verdad. Te invito a estar de pie.